continuamos este simposio con la conferencia Uso correcto de corticosteroides, a cargo del doctor Luis Fernando Pinto Peñaranda, quien es médico internista y reumatólogo, especialista en educación para los profesionales de la salud del Hospital Pablo Tobón Uribe y la Universidad Pontificia Bolivariana. Magíster en epidemiología, le damos la bienvenida. Buenos días, muchas gracias y gracias por la invitación, especialmente a la doctora Diana Cristina Varela, a quien felicito por el éxito anticipado de este simposio. Hablar de glucocorticoides realmente es un tema, digamos que retador, porque probablemente sean los medicamentos que más se utilizan en el mundo. Los esteroides son medicamentos lipofílicos y eso le da unas características especiales en su mecanismo de acción y en su función. Se absorben muy eficientemente en el tracto gastrointestinal, se transportan unidos a albúmina y globulina, tienen una alta penetración en las membranas celulares y por la prevalencia tan alta, casi universal de los receptores glucocorticoides, eso determina dos condiciones especiales. Afecta las células mediadoras de la respuesta inflamatoria, pero tiene el problema de que también hay una exposición indeseada de las células no involucradas en las enfermedades. Las modificaciones de los esteroides que llevaron, digamos que las modificaciones químicas de los esteroides que llevaron a aquellos de vida media corta como prednisona y prednisolona, intermedia como triamcinolona y de vida media larga como dexa y betametasona, realmente son modificaciones químicas muy pequeñas con relación al cortisol, pero esas modificaciones le dan un aumento muy marcado de la unión de glucocorticoides, disminuyen la degradación enzimática y disminuyen la unión a mineralocorticoides. Aparte de eso, se han desarrollado algunas otras modificaciones para el uso práctico, como los conocemos todos los días, la utilización de medicamentos de liberación lenta inyectados, la encapsulación para utilización semejando al ritmo circadiano, la presencia de nanopartículas o partículas liposomales de esteroides para llegar a los sitios específicos de la inflamación. Los mecanismos de acción de los glucocorticoides en general los podemos dividir en genómicos y no genómicos. Y los mecanismos genómicos están altamente mediados por su unión a los receptores citoplasmáticos de glucocorticoides. Esas funciones mediadas por estos receptores las podemos dividir en los mecanismos de transrepresión y de transactivación. La transrepresión no implica unión a dímeros de los receptores alfa de glucocorticoides. Cuando hay unión a estos dímeros, se da un transporte o una traslación del complejo receptor glucocorticoide al núcleo, donde se unen con elementos de respuesta a glucocorticoides, que son grupos de genes, y eso determina que haya una transcripción genética. En los fenómenos de transrepresión no hay unión a receptores diméricos, sino a receptores monoméricos. Entonces, la señalización de la respuesta inflamatoria se da por mecanismos diferentes a la transcripción genética, pero también se puede dar porque hay unión a elementos de respuesta glucocorticoide negativos o a disociación de algunas proteínas chaperonas que alteran la transducción intracelular. Clásicamente se ha dicho que la respuesta benéfica o acción antiinflamatoria se media por transrepresión y las funciones, los mecanismos tóxicos mediados por transactivación. Eso puede que no sea cierto del todo porque la interleuquina 10, que es una citoquina específicamente antiinflamatoria, se sintetiza mediante transactivación. En el mecanismo de transrepresión, la unión a ciertos componentes proinflamatorios como el factor nuclear kappa B termina disminuyendo la síntesis de citoquinas proinflamatorias como IL-6, IL-1 y TNF. Los mecanismos no genómicos están mediados por la acción de los glucocorticoides sobre las membranas celulares. Y ahí tenemos varias cosas importantes. La primera es que no se unen a los receptores citosólicos, sino a los receptores de membrana. Y mediante señales de transducción mediadas por MAP quinasa disminuyen la activación de los linfocitos.
Por otra parte, al unirse o al atravesar las membranas nuclear y mitocondrial, inducen una deficiencia energética y una alteración del paso de sodio y de calcio a través de la membrana. Y la unión a algunas proteínas citoplasmáticas, como a las fosfolipasas A2, determinan disminución de la liberación de ácido araquidónico, y esto termina, pues obviamente, teniendo un efecto antiinflamatorio. ¿Qué pasa con los eventos o con los efectos adversos de los glucocorticoides? Y empecemos con la parte músculoesquelética. La acción sobre los osteocitos, que induce un aumento de la expresión de la esclerostina, termina causando un efecto deleterio sobre los osteoblastos. A nivel de osteoblastos, por mecanismos indirectos como este y como otros, y por un efecto directo, hay una disminución de la acción del osteoblasto y hay una apoptosis y autofagia de osteoblastos. Y a nivel del osteoclasto hay un aumento de la resorción ósea. Esos tres fenómenos por lo menos tienen tratamiento. Tenemos cómo manejar el osteoclasto con denosumab, con bisfosfonatos, tenemos cómo estimular con teriparatida el osteoblasto, pero el efecto que tiene sobre el músculo realmente no tenemos cómo manejarlo. Y es que los esteroides, sobre todo en ciertas dosis, inducen efectos procatabólicos y efectos antianabólicos sobre el hueso. El fenómeno final es el de osteoporosis y de atrofia muscular. Con relación a la osteonecrosis, hay algo que está claro, es que a mayor dosis y a mayor tiempo de uso, mayor riesgo de osteonecrosis. Los pacientes que tienen dosis promedios mayores a 10 miligramos y que tienen adherencias superiores al 10% tienen un aumento significativo del riesgo de osteonecrosis por esteroides. Mayor dosis, en tiempos más cortos, mayor riesgo de osteonecrosis. Y los efectos metabólicos, que son bien importantes, diabetes, dislipilemia, obesidad, hipertensión, aquí tenemos que ser muy claros en que es muy difícil diferenciar el efecto que puede tener sobre la enfermedad el medicamento y la enfermedad, ¿cierto? Sobre aterosclerosis, la artritis reumatoide, el lupus, la vasculitis son inductoras de aterosclerosis. Entonces ahí es difícil. Lo que sí es claro es que la dosis actual y la dosis acumulada se asocian a eventos cardiovasculares, engrosamiento de la placa carotidia y a placas coronarias. Esto simplemente para mostrarles algo que estudiamos hace unos años en los pacientes con lupus y mirábamos nosotros cuáles eran los factores que se asociaban al daño de órgano y encontrábamos que la dosis de esteroides promedio, fíjense ustedes que el OR aumenta significativamente en los pacientes que tienen más de 12.5 miligramos de prednisona en dosis promedio. Y cuando mirábamos en pos de un estudio de supervivencia, veíamos un efecto dosis-respuesta. En comparación con los pacientes que recibían menos de 7.5 miligramos, aquellos que recibían hasta 12.5 tenían 3 veces más, riesgo de daño de órgano, y los que recibían dosis mayores de 12.5 se duplicaba ese riesgo de daño de órgano. ¿Qué pasa con las infecciones? Ya sabemos pues que los esteroides tienen efectos contra o sobre todas las células de la respuesta inmune y aproximadamente a las 3 semanas de uso la inmunidad mediada por linfocitos T se afecta. Ahora, las cohortes españolas nos dicen algunos datos muy interesantes frente a esto de las dosis y el riesgo de infección. En la cohorte Cruces, que es una cohorte específicamente de pacientes con lupus, la dosis de prednisona en los 3 meses previos se asoció significativamente a riesgo de infección. Había una diferencia significativa entre los que recibían 7.5 y los que recibían 2.5 miligramos en promedio. En esta otra cohorte, la cohorte RLCER de los internistas españoles, se observó algo muy interesante. El 45% de los pacientes que murieron tenían 10 miligramos o más de esteroides y de los que sobrevivieron solo el 9%. Ahí hay que ser muy críticos en la interpretación de esto porque ahí puede haber un efecto de la enfermedad sobre el desenlace, que haya una confusión por indicación, y sería que los pacientes más graves de lupus eran los que recibían dosis más altas de esteroides. Sin embargo, es algo que nos hace tener en cuenta esto. Y fíjese que en esta otra corte también de los internistas españoles encuentran que las dosis promedio y las dosis de inicio de los esteroides son marcadores a largo plazo de infecciones en estos pacientes. Muy bien. ¿Qué hay sobre los efectos de los pulsos de metilprednisolona? Que es algo de lo que yo quiero de pronto enfatizar aquí. Difícil separar los efectos adversos de la enfermedad, lo que decíamos de la confusión por indicación, de los pulsos y de la dosis que sigue después de los pulsos.
Ahí queda bien difícil saber realmente qué es lo que pasa. Pero las cohortes nos muestran que los pacientes que reciben dosis máximas de 500 por máximo 3 pulsos tienen un riesgo bajo de osteonecrosis, por ejemplo, en el seguimiento a largo plazo. Ellos no encuentran ahí casos de osteonecrosis y eso es muy importante. Lo que sí encuentran es un efecto dosis dependiente en cuanto a infecciones. Pulsos de 1 gramo, mayor riesgo que pulsos de menor cantidad de glucocorticoides. Y en algunas cohortes se observa asociación, en la cohorte GLADEL del Grupo Latinoamericano para Estudio de Lupus, sí hay aumento del riesgo de infección con los pulsos, y en la cohorte de los españoles no hay aumento del riesgo de infección. Decía Paracelso en el siglo XV que la diferencia cuando evaluamos una sustancia entre un efecto benéfico y un veneno es la dosis. Y eso tiene razón de ser. Posteriormente aparece este editorial que me parece a mí brillante, recientemente publicado del doctor Martin Bors, uno de los investigadores fuertes en artritis reumatoide. Él dice que no tiene ninguna duda de que dosis altas de esteroides por tiempos largos son tremendamente nocivos, pero que la evidencia actual no soporta el hecho de que a largo plazo dosis bajas sea más malo que bueno. De hecho, dice que la evidencia está en contra de eso, que dosis bajas son más buenas que malas. Y ahorita vamos a mirarlo más adelante cuando veamos esto. Estos son las cifras o los valores o las dosis de glucocorticoides que propone la Liga Europea contra el Reumatismo. Dosis bajas, máximo 7.5 miligramos o equivalente de prednisona, es la dosis que propone para uso prolongado la EULAR y saturan menos del 50% de los receptores glucocorticoides. Dosis intermedias, 7.5 a 30, van saturando progresivamente los receptores glucocorticoides y los eventos adversos tienden a ser más bajos que dosis mayores. Altas, de 30 a 100, prácticamente todos los receptores están ocupados y hay una gran cantidad de eventos adversos que son dosis dependientes. Pero dosis altas, muy altas de esteroides, como 100 a 250 miligramos, o los pulsos, comienzan a tener un efecto sobre los mecanismos no genómicos. Y esto es bien importante cuando miramos las nuevas propuestas de manejo de enfermedades como lupus. Estos son los equivalentes que proponen en cuanto al efecto sobre vía genómica y vía no genómica. Si nos ponemos a mirar, la metilprednisolona es el medicamento que tiene la mejor relación de efecto no genómico sobre efecto genómico, ¿cierto? 2 a 3 veces más efecto no genómico sobre efecto genómico, y eso tiene una utilidad importante, tal como propone el grupo de Ruiz y Rastorza, otro de los grupos españoles, y es que utilizar pulsos máximo por 3 días, entre 100 y 250, tiene una potencia muy alta sobre las vías no genómicas con muy poca toxicidad. El truco aquí es que cuando uno utiliza pulsos de metilprednisolona es para continuar con dosis de prednisona bajas, no para continuar con 60 miligramos, porque entonces no hicimos nada, ¿cierto? Estamos haciendo lo mismo que hacíamos anteriormente. Muy bien, entonces, actuando sobre las vías genómicas, todas las células son blanco, se modulan los genes y la respuesta más o menos en 4 a 6 horas, dosis de 30 a 40 saturan casi todos los receptores. La dosis mínima efectiva sería 2,5 a 5, la dosis máxima recomendada sería 30 a 40 y realmente tienen efectos adversos comprobados. Sobre vías no genómicas, entonces actúa principalmente sobre las células inflamatorias. El mecanismo de acción, ya lo dijimos, no tiene que ver con la respuesta genómica, el efecto es muy rápido por esa misma razón. Dosis mínima más de 100, dosis máxima 500, probablemente ahí si logramos seguir con dosis bajas los efectos adversos sean menores. Es una propuesta de manejo que realmente suena interesante y que tratan de cristalizar en el grupo de la cohorte Cruces como un nuevo paradigma en el manejo del lupus grave. Ellos proponen todo paciente tomar hidroxicloroquina, definir rápido el uso de medicamentos inmunosupresores para lograr un ahorro de esteroides rápido y cuando el paciente tenga una recaída, aplicar pulsos de metilprednisolona entre 125 y 500, 3 días máximo, pasar a 30 miligramos y muy rápidamente tener al paciente tomando 2.5 miligramos diarios.
O sea, entre 4, máximo 12 semanas, ellos proponen estar en 2.5 miligramos diarios. Y ellos consideran que la efectividad versus los efectos adversos es francamente favorable. Ahora, ellos demuestran esto, entre comillas, en una variedad de estudios, son varios estudios. Lo que pasa es que son estudios observacionales. La limitación de eso es que este paradigma no está sometido a ensayos clínicos y probablemente no lo vaya a hacer por las condiciones de esta enfermedad. Muy bien. Algunos aspectos prácticos del manejo. Dosis orales para uso crónico en enfermedades que no afectan la vida. Venosa cuando se necesita un efecto rápido por la gravedad de la situación de la clínica. Infiltración local si el compromiso está localizado a 1, máximo 2 puntos. Siempre consideren los niveles de albúmina. Los glucocorticoides van unidos a la albúmina o a la transcortina y si los niveles están bajos, se liberan esos glucocorticoides, a mayor glucocorticoide libre, mayor acción biológica y también más riesgos. No hay cómo calcular realmente cómo hace uno ese descenso, lo único que se ve como en la literatura es una sugerencia que por debajo de 2,5 de albúmina los pulsos se rebajen en un 50%. Muy bien, dosis diaria subdividida, en efecto antiinflamatorio, una dosis diaria es lo recomendado. Situaciones graves se podría fraccionar. En algunas entidades que entre comillas escapan al efecto glucocorticoide, pacientes que vienen bien y tienen recaída, una posibilidad de repartirlo en 2 dosis y aquí plantean esto en enfermedades como la polimialgia reumática y la enfermedad de Still. Cuando ustedes estén tratando, me adelanté, cuando estén tratando situaciones de estrés, utilicen principalmente hidrocortisona. En los preparados normales de la vida diaria, lo que usamos todos los días, preferible la dosis matinal. Cuando hay preparados de liberación lenta, que en este momento no contamos con ellos, se pondría a las 10 de la noche, se liberan a las 2 de la mañana y semejan el ciclo circadiano. ¿Cuánto tiempo? Tengan en cuenta que por encima de 7,5 se deben considerar dosis transitorias. Ojalá pudiéramos hacerlo rápido. Con relación a la supresión esteroidea, hay muchas cosas que leer, muchos conceptos diferentes, parece que cada paciente o cada entidad es distinta, parece que cada dosis y cada tiempo de uso también es distinto. Lo que sí es más o menos claro es que con 7,5 más o menos a los 21 días ya hay una supresión adrenal significativa y nos obligaría a ser muy cuidadosos en ese manejo. Muy bien, otra cosa a considerar en la vida diaria, las bioequivalencias. Cuando yo estoy dando 5 miligramos de prednisona, estoy dando 4 de metilprednisolona, 6 a 7,5 de Flazacort, 20 de hidrocortisona y así hago las conversiones de manera que yo puedo utilizar diferentes preparados dependiendo de la situación, pero dando, digamos, en el fondo la misma dosis de glucocorticoide. Algo frente al embarazo. Es bien importante, hay una enzima placentaria que inactiva los esteroides y se dice que aproximadamente el 3% de la dosis materna llega al feto. Calculen ustedes un feto de 2 kilos en una mujer que recibe 60 miligramos. Ese fetico está recibiendo 1,8 miligramos de prednisona, o sea, casi 1 miligramo por kilo. Y uno dice que una dosis de 60 es para la mamá. Ahora, la recomendación que dan es de 20 miligramos. Entonces ese fetico estaría recibiendo 0,6 miligramos. Un fetico de 2 kilos estaría recibiendo 0,3 miligramos kilo día, que realmente no es una dosis despreciable y cursa con algunos problemas grandes. Bueno, en cuanto a la madre, entonces hay riesgo de ruptura de membrana, hipertensión, diabetes, preeclampsia. Los pulsos tienen un perfil de seguridad diferente, algunos dicen que se pueden dar. Cuando uno está tratando estas enfermedades graves, prima la vida de la madre. Si la madre muere, obviamente el feto muere y hay que tener en cuenta que los pulsos pueden dar vasoespasmo, infartos placentarios, hipertensión y alcanzar al feto. Entonces, si yo estoy tratando a la madre, utilizo esteroides no fluorados. Si estoy tratando el feto, utilizo fluorados. Cuanto a lactancia, parece que la concentración de esteroides en la leche materna es muy baja, pero hay un truco que se plantea y es que primero se pone el recién nacido a lactar y después se toma el esteroide y de esa manera estaríamos sometiéndolo a menos problemas. En cuanto a las guías de manejo, vamos a hablar solamente de 2 enfermedades por razones del tiempo y solamente me voy a referir a los aspectos de esteroide. ¿Qué pasa con la artritis reumatoide? ¿Y qué dice la Liga Europea? Cuando iniciamos o cambiamos un DIMAR, se puede asociar un glucocorticoide y esa dosis de glucocorticoide ojalá sea baja
que se retire rápidamente, y ellos consideran el concepto de droga puente, o sea, lograr un efecto del DMARD en menos de 3 meses. Si no se logra el efecto del DMARD en menos de 3 meses, el asunto no es el esteroide, sino la falla del DMARD, y habría que considerar cambiarlo por un biológico o por un sintético dirigido. Esa es la propuesta que hacen ellos. ¿Qué dice el American College of Rheumatology? Por primera vez en las últimas guías hablan de esteroide en artritis reumatoide. En las guías anteriores nunca hablaban de eso. Y ellos recomiendan fuertemente no iniciar junto a los DMARDs esteroides por periodos de largo tiempo. Y de hecho no están muy a favor del efecto de droga puente, porque ellos recomiendan en forma condicional que los DMARD no se asocien con cursos cortos de esteroides, condicionalmente, porque dicen ser conscientes de que hay pacientes que lo necesitan para lograr una respuesta rápida y por aquello del manejo sintomático. Las guías colombianas de manejo de la artritis reumatoide recientemente publicadas toman más el concepto de la Liga Europea y proponen que los pacientes reciban de 5 a 20, pero que si lo vamos a dar por 2 semanas o más, la dosis máxima sea de 10 miligramos. Y como puntos de buena práctica clínica, quitarlo lo antes posible, y si el paciente va a recibirlo durante 3 meses o más, hacer profilaxis para osteoporosis. Eso es lo que dicen las guías. Ahora, después de que aparecen esas guías, aparece publicado un metaanálisis verdaderamente espectacular que busca poner los puntos sobre las IES frente al rollo de los esteroides en la artritis reumatoide. Es un metaanálisis en el cual toma los ensayos clínicos de pacientes que reciben 7.5 miligramos o menos durante 2 años consecutivos, durante los 2 años previos, y lo hacen con un tratamiento de base con cualquier otro medicamento. Entonces, después de la búsqueda, quedan con 6 artículos y evalúan como desenlace principal la tasa de eventos adversos y como desenlaces secundarios los otros eventos adversos específicos y la eficacia. Y miren lo que se encuentra. La tasa de eventos adversos es un poco mayor, son 26 por cada 100 pacientes año de más en los que toman esteroides versus en los que no toman esteroides. Pero cuando uno mira el efecto agrupado, los esteroides no aumentaron la tasa de eventos adversos en general en comparación con no recibirlos. Ese fue un dato muy interesante. Estamos hablando de 7.5 miligramos o menos, y eso es clave también. Y cuando se miran, en esta tabla tenemos cada uno de los eventos adversos serios, muerte, osteoporosis, fracturas cardiovasculares, etcétera. Ninguno de esos fue significativamente más frecuente en quienes recibieron esteroides, con excepción de las infecciones. Las infecciones sí fueron más frecuentes, el riesgo relativo fue de 1.4, o sea, un 40% más de riesgo de infección en los que recibían esteroides versus en los que no. Ahora, los efectos favorables, entonces encuentran el DAS28 como marcador de actividad de la enfermedad, el HAQ como marcador de función física y mental, el Larsen, el índice de Larsen como índice de daño, y la sedimentación fueron significativamente mejores en los pacientes que recibieron esteroides que en los que no. Entonces lo que nos está diciendo esto es que probablemente el uso de dosis baja no sea el veneno que siempre se habla frente a esto. Y volviendo al editorial del doctor Debord, se encuentra varias cosas que él respalda con referencias bibliográficas muy bien fundamentadas que aquí muestro. Los esteroides son drogas modificadores, efectivos en artritis temprana y establecido, porque tienen efectos sobre inflamación y daño, con base en estas referencias. Los riesgos son manejables con el uso juicioso. El uso juicioso implica la menor dosis posible, un control estricto, ojalá por clínicas especializadas en manejo de artritis reumatoide. Son clave como terapia puente, y en este estudio, que es un estudio hecho en pacientes mayores de 65 años, muestran que si la terapia puente dura menos de 3 meses, probablemente el efecto de terapia puente del glucocorticoide se pierda. Dice que no es difícil de ser suspendidos y que muy probablemente no va a haber nuevos estudios de esteroides, porque los estudios clínicos son liderados por la industria farmacéutica y en realidad nadie tiene un interés en demostrar que esto sea diferente. Por último, hace un análisis epidemiológico muy importante, y es que los ensayos clínicos se dirigen a eficacia y son estudios cortos, mientras que los estudios de seguridad son estudios observacionales, son a largo plazo y están altamente confundidos por la indicación,
en sí de la enfermedad y por la multicausalidad de los efectos adversos. De modo que esto no es una opinión mía, no quiero dar opinión frente a esto, simplemente es la evidencia que hay en la actualidad frente al uso de esteroides en artritis reumatoide. ¿Qué pasa en lupus? Entonces en lupus tenemos varias guías también que hablan de los esteroides en esta enfermedad. Empecemos con la guía celular. Ellos dicen que el propósito es la remisión o la baja actividad con la menor dosis de esteroides. Las recaídas tratarlas, incluyendo glucocorticoides e inmunosupresores, ajustando la dosis. Las dosis y las vías de administración de los esteroides dependen de la gravedad de órgano. Los pulsos son recomendados en el sentido de que son rápidos y pueden ayudar a que la dosis de inicio de esteroide posterior sea más baja. Mantenimiento crónico, minimizar las dosis, si es posible suspenderlo, y ahora vamos a ver este punto. Y comenzar rápido inmunomoduladores, que eso nos ayuda, o sea, metotrexate, hidroxicloroquina, azatioprina, etcétera, que nos va a ayudar a que logremos quitar el esteroide. ¿Qué dicen las guías latinoamericanas frente a esto? Ellos comienzan en sus declaraciones iniciales diciendo que los glucocorticoides deberían ser prescritos a la menor dosis posible y el menor periodo de tiempo, si es que son clínicamente necesarios. Si no son necesarios, no utilizarlos. Y después se dedican a hablar de cada una de las indicaciones de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. El estándar de cuidado es la hidroxicloroquina, con prednisona máxima 7,5, solo si es necesario y por el menor tiempo posible. Ese es el estándar de cuidado del lupus, ese debería ser el tratamiento básico de los pacientes según esta guía y según el concepto pues, de la mayoría de las publicaciones. Manifestaciones musculoesqueléticas recomiendan el estándar de cuidado sobre cualquier otro manejo en primera línea. En segunda línea, si el paciente sigue activo, metotrexate, leflunomida o estos biológicos. Manifestaciones de piel, el estándar de cuidado, hidroxicloroquina y dosis bajas. Si sigue activo, metotrexate, azatioprina, ciclofosfamida o estos otros medicamentos. En situaciones más graves, en nefritis lúpica, los esteroides no son recomendados como terapia única. Se recomiendan asociados a ciclofosfamida, a micofenolato o a tacrolimus. En las cardíacas, específicamente hablan de pericarditis, agregar colchicina al estándar de cuidado. En hemorragia alveolar tampoco se recomiendan los glucocorticoides solos, se recomiendan dosis altas de esteroides asociados a ciclofosfamida, inmunoglobulina, rituximab o recambios plasmáticos. Neuropsiquiátricas recomiendan ciclofosfamida más esteroides sobre los glucocorticoides solos y sobre los glucocorticoides con rituximab. En las hematológicas, si hay hemólisis grave, dosis altas de esteroides. Si arriesga la vida, agregar rituximab o inmunosupresores por razones de costos. Trombocitopenia de menos de 30.000 o 30.000, dosis altas de esteroides. Agregar inmuno o rituximab si el paciente pues, está grave o si tiene necesidad quirúrgica, y también estaría el uso de inmunosupresores por razones de disponibilidad y costo. Por último, la última guía que quiero nombrar es esta de la APLAR, de la Asociación Asia-Pacífico de Reumatología, en lo de lupus, también una guía reciente. Ellos tienen simplemente 4 expresiones frente al uso de esteroides. Ellos dicen que en esteroides, en la nefritis lúpica 3, 4, 5, recomiendan glucocorticoides más ciclofosfamida o micofenolato. Esa es su primera línea. Si tienen necesidad de una segunda línea, vendría el esquema Eurolupus de dosis bajas de ciclofosfamida o tacrolimus combinado con los esteroides. Manifestaciones neurológicas graves o cualquier otra manifestación que arriesgue la vida, glucocorticoides, incluyendo pulsos, más ciclofosfamida. Esa es la propuesta de ellos. Si ustedes se fijan, todas estas guías nos hablan de suspender los esteroides. ¿Pero será que se puede? Hay 2 estudios que evalúan ese concepto ya más recientemente. Está que es una corte francesa donde toman pacientes que tienen remisión por más de un año con unos criterios estrictos, que toman 5 miligramos de prednisona con o sin hidroxicloroquina e inmunosupresores y los aleatorizan a suspender el esteroide. Y vean lo que aparece acá. Resulta que a los pacientes que les suspendieron los esteroides recayeron más, según esta definición pues, de desenlace primario. O sea, el uso de dosis bajas de esteroides fue protector
para las recaídas y algunas de las otras, ¿cierto? Por ejemplo, las recaídas moderadas o graves según Vilag y según varias de estas fueron significativamente mejores en los esteroides que en los que suspendieron eso. Y ellos a manera observacional encuentran que hay algunos factores que se asocian a que el paciente no recayera. Ahí no hay un análisis estadístico claro, pero vieron que en los menores de 40, mujeres con inmunosupresores, DNA negativo y remisiones prolongadas, recaían menos. Posteriormente aparece esta cohorte de pacientes italianos donde tienen los mismos criterios, excepto que la remisión debía ser por más de 2 años, y encuentran que las recaídas no fueron diferentes entre quienes recibieron esteroides y quienes suspendieron el esteroide. La tasa de recaídas fue igual. Y ellos se van a mirar cuáles son los factores que sugieren lo uno o lo otro. Entonces encuentran que los pacientes que tienen lupus clínicamente inactivo, pero serológicamente activo, recaen más. Lo mismo los pacientes que tenían historia de nefritis. Aquellos que tenían complemento bajo y anti-DNA positivo, especialmente si venía en aumento. Entonces, en esos pacientes habría que considerar probablemente la no suspensión de esas dosis bajitas de esteroide. Mientras que aquellos que venían utilizando antimaláricos durante tiempo largo y los que tenían más de 5 años de haber estado en remisión tenían más probabilidad de suspender el esteroide, de modo que es una evidencia que es útil para nosotros en la práctica diaria. A manera de conclusión, los esteroides siguen siendo la prueba, la piedra angular del tratamiento de muchas enfermedades de reumatología y no son los venenos que sabemos. Si sabemos manejar las dosis, las cosas son diferentes a lo que dice la literatura a veces de una manera catastrófica, ¿cierto? Podemos utilizar lo que sabemos de farmacología y de evidencia para diseñar algunas estrategias que sean más costo efectivas desde el punto de vista eficacia-daño. La toxicidad definitivamente es un asunto de dosis, ¿cierto? No dejemos los pulsos para los casos graves. Casos moderados se pueden utilizar pulsos pequeños y rápidamente quitar la dosis subsiguiente de esteroide. Las dosis altas ya no son el estándar de inicio, la dosis de 1 miligramo por kilo no tiene un respaldo en la evidencia tan grande como uno creería. Realmente es una dosis que salió, pues digamos que de la experiencia, pero no. Sí se pueden suspender y los efectos adversos los podemos manejar con diferentes estrategias. Dosis intercaladas, dosis bajas, la prevención cardiovascular, la prevención de osteoporosis, etc. Muchas gracias.